Tú conociste a Mary Rose, Carolina, ¿no? Sí. ¿Dónde? En la Municipalidad de Providencia, cuando yo era concejala, en actividades culturales. Era como la realeza chilena, ¿no? Sí, absolutamente. Esa gente que entra a un lugar y todo el mundo se detiene para mirarla, así era Mary Rose. Con el título de gestora cultural, Rodrigo. ¿Y era mecenas de la cultura o solo asistía a los No, yo creo que ella aportaba con su presencia en los eventos. A mí me tocó estar en varias oportunidades con ella. Era como en inauguraciones, en exposiciones, en presentaciones de libros. Era como lo que hace el rey Carlos a esta altura, ¿no? Para hablar de la realeza chilena. Engalanar con su presencia. Yo la veía solo en los programas de televisión de los 90 y 80, ¿no? En la noche, en el estelar. Tenía una cosa con el peinado, Daniel, ¿o no? Sí, tenía una imagen bien particular y yo la recuerdo por una anécdota que me contó una amiga mía que pertenece, es cercana al Partido Comunista y del ámbito de la cultura, y estaba en una exposición, algo con Pedro Lemebel, y se encontró con la Mary Rose McKill. Entonces ella le dijo: Mary Rose, mire, qué sorpresa encontrarla por aquí, no me la esperaba. Y ella le dijo: mire, mijita, lo que es bueno, es bueno. Venga de donde venga. Pero no, igual la señora tenía su apertura. Sí. No, sí, yo creo que era para lo que representaba y para... no quisiera estigmatizar, pero uno siempre imaginaba que era mucho más conservadora de lo que finalmente era. Totalmente. En la entrevista. O sea, mostraba un perfil muy, muy liberal, sí, en algún aspecto, les diría. Quiero agradecerles a Rodrigo de la Riva, a Daniel Grimaldi y a Carolina Leitao de estar esta mañana haciendo con nosotros País ADN. Me encantan esas cosas que uno siente que jamás van a pasar, ¿ya? Pero que finalmente pasan y que no has vivido nunca antes en la vida. Tú dices, ¿cómo que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos renuncia a 4 meses de la elección por su avanzada edad, abriendo un proceso que es absoluto y totalmente nuevo en una democracia como Estados Unidos? Que Donald Trump, el rival, reaccione como reaccione, de manera tan virulenta y casi violenta, son cuestiones que están marcando la elección en los Estados Unidos. Carolina, ¿qué te deja la renuncia de Joe Biden que se produjo ayer en los Estados Unidos? A ver, primero, creo que es algo que se veía venir, o sea, era cuándo iba a ocurrir. Yo creo que tengo la duda si esto se postergó porque Biden no tomaba nunca la decisión o estratégicamente se decidió que fuera así. También a veces las cosas que parecen sorpresivas no lo son tanto, son planificadas, y de alguna manera se busca cuál es el mejor momento o postergar ese mejor momento dependiendo también de lo que había pasado. Yo creo que lo que desencadena esto es cómo se catapulta, digamos, la candidatura con el balazo, digamos, a Trump. Yo creo que se genera un hecho político tan importante en Estados Unidos que si no se tiene hoy día el nombre del candidato que le va a competir, es muy difícil después llegar al final de la meta con alguien que levantaste a última hora o que reemplazó a. Yo creo que en este caso Kamala tiene que partir siendo, bueno, ahí tienen que ratificarla todavía, dicen que igual no es tan fácil, que hay, digamos, sus tensiones, pero claro, puede ser una tremenda candidata, sería la primera mujer presidenta de Estados Unidos y por lo tanto tiene todo un simbolismo desde todo punto de vista, y yo creo que eso genera que ella empiece a ser candidata, porque si no, si esto se sigue postergando y en algún minuto se esperaba que renunciara, yo creo que también hay un hecho de que yo creo que Biden no quería renunciar y si él no renunciaba era muy difícil generar este hecho político, o sea, como que lo obligaran, era bien complejo políticamente que te obliguen a renunciar, o sea, que finalmente te lo empiecen a pedir públicamente, a eso me refiero, y eso ya empezó a ocurrir, sobre todo después del episodio Trump. Y por eso yo creo que se produce esta situación. Ahora, yo creo que estaba, de alguna manera, yo creo que esto se veía venir, por decirlo de alguna manera. ¿Rodrigo? Efectivamente, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Luego, yo diría un poco antes del debate con Trump, donde Biden tuvo una muy mala performance, comenzó a recibir las críticas de todo su entorno, de sus financistas,
entre ellos algunos famosos como George Clooney o la heredera de Disney, declararon abiertamente que no iban a aportar más a su campaña, más un conjunto no menor de senadores y parlamentarios del Partido Demócrata lo instaban a dejar la candidatura. ¿Por qué? Por una serie incluso antes también del atentado de Trump, hecho por un propio correligionario de él, que lo sitúa en una situación de victimización que, claro, es lamentable el atentado, pero lo utiliza como herramienta política para victimizarse y salir airoso de ese escenario, lo que lo potencia aún más como candidato a Trump. Y eso le pesa a Biden en su decisión contra su orgullo propio. Es el presidente de una de las naciones más poderosas hoy día en el mundo, con una carrera política de años que le costó muchísimo a él, a todo su entorno, a su familia, poder lograr estar en ese punto. Dejarlo no debe haber sido una decisión fácil. Pero se estaba avisando desde el viernes incluso. El viernes hubo varios comunicados y mensajes señalando que este fin de semana se iba a producir esta bajada, y bueno, de hecho él llama a uno de estos ghostwriters que se llaman, ¿no? Que estos escritores fantasmas que él tiene de cabecera para que le redacte esta carta de dimisión en favor de Kamala Harris. Y él lo señala abiertamente por Twitter, por X, pero algunas voces dentro del Partido Demócrata apoyan esa precandidatura, pero hay otras que no, otras que dicen que debiesen realizarse votaciones electrónicas previa a la convención demócrata del 19 de agosto y llegar ahí con una nómina cerrada más acotada, ¿no? Entre los tres principales candidatos que están ahí para competir con Kamala Harris está Gavin Newsom, que es gobernador de California, la Gretchen Whitmer, que es gobernadora de Michigan, y Pete Buttigieg, quien es secretario de Transporte y exalcalde de Indiana. Tres demócratas con muy, muy bien aspectados, pero los dos varones de estos tres ya ayer mencionaron su apoyo a Kamala Harris, por lo tanto se dice que están más o menos descartados, pero sí quien tiene más potencial es justamente la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Entonces, mucho no se sabe si realmente es Kamala la nueva candidata al Partido Demócrata, más cuando los Obama y Nancy Pelosi, que son dos enclaves importantes en el Partido Demócrata, no dijeron nada respecto a esta declaración de Biden, ¿no? Por lo tanto, está por verse todavía. Ahora, Biden tuvo una serie de actos fallidos producto de lo que abiertamente, claro, él nunca lo reconoció, pero es producto de demencia senil. O sea, actos fallidos donde menciona como al presidente Zelensky como si fuera Putin, o a su vicepresidenta como si fuera Trump, más toda una serie de eventos que grafica muy bien la revista Time, no poniéndolo en portada, sino que a medio filo saliendo de la portada. Daniel Grimaldi. La verdad es que Estados Unidos viene dando hace bastante tiempo ya muchas sorpresas y que van en un sentido que muestran cierta decadencia de un imperio. Digamos, si uno lo ve en la historia, cuando caen los imperios, comienzan a entrar en estos temas decadentes, tanto de su clase política, de su sistema económico, la corrupción de las élites, y empiezan a surgir elementos que le muestran al mundo, oye, como que algo está pasando que no sostiene el poder de esta gran potencia. Trump para mí fue como la guinda de la torta, o sea, ¿cómo puede estar al mando del país más poderoso del mundo, de la potencia económica más viva, una persona de este tipo? O sea, no recuerdo otro presidente en la historia de Estados Unidos, al menos en este siglo, de esa virulencia, de esa falta de cultura, de esa visión del mundo tan cerrada. Bueno, desde Trump en adelante, Estados Unidos ha caído en una espiral de decadencia, diría yo, que pone muy en duda su liderazgo a nivel mundial. Y lo último sucedido con el atentado a Trump, bueno, no es que sea la primera vez que los Estados Unidos pasa un atentado contra un presidente, pero verdaderamente uno dice, ¿de qué estamos hablando? Son los defensores de la democracia a nivel mundial, quieren expandirse, pero miren lo que está pasando. Pero ahora se produce un punto de inflexión importante. No sabemos el resultado de esto, pero
puede ser que una fuerza nueva en el Partido Demócrata, no lo digo para ahora, sino que puede significar también un proceso de renovación de un poquito más de mediano plazo al interior del Partido Demócrata norteamericano. Pero Kamala Harris sí es un perfil muy interesante, tal vez no tanto por su praxis política como por su perfil. Afuera en el mundo nos parece muy interesante que una mujer de origen con un padre de Jamaica y una mamá de la India, ¿no es cierto?, que ha tenido una carrera brillante en política, logre la primera magistratura en los Estados Unidos. Michelle Obama también está en participación y todos los otros candidatos que mencionó Rodrigo. Podría ser, las encuestas dicen que Michelle Obama prácticamente sería imbatible. Sí. Queda en duda algunos estados más conservadores donde el discurso de Michelle Obama puede parecer demasiado progresista y es precisamente a lo que ha estado atacando Trump continuamente. Entonces, está todo abierto, ¿eh? No sabemos, pero creo yo que se abre una ventana, una luz para que Estados Unidos pueda recuperar algo de su liderazgo a nivel mundial y tener algo que ofrecerle al mundo, finalmente, porque sí, aceptémoslo, el presidente de Estados Unidos no gobierna solo para Estados Unidos. En el mundo en que estamos actualmente dependen muchas potencias, es la economía más importante del mundo, seguida por China, y tiene competidor, o sea, China está compitiendo ya y no son pocos los que dicen que China va a transformarse en breve en la primera potencia mundial. El punto es, ¿quién tiene algo que ofrecerle al mundo? Capacidad de solucionar conflictos, capaz de mantener estabilidad en las economías, de generar paz finalmente. Si lo que pedimos en todo el mundo es paz y prosperidad. ¿Cuál de los dos ofrece más paz y prosperidad? Y sobre todo para América Latina. Me gustaría saber a los próximos candidatos norteamericanos cuál es el plan que hay para América Latina. Porque en los últimos gobiernos norteamericanos América Latina ha estado completamente ausente. Entonces se abre un nuevo camino, muchas interrogantes, y es muy interesante ver además que en las últimas encuestas tanto Harris como Trump están muy cercanos. Sí, pues efectivamente la debilidad de Biden que mostró durante tanto tiempo hacía que Trump creciera infinitamente. Entonces hoy día se vuelve a tomar como el camino de la competencia, porque ya parecía como tan obvio que lo de Trump pero era solo producto de la debilidad del propio Biden. O sea, no era sobre las fortalezas de Trump, sino que más bien de que no tenía un competidor real o que ese competidor no estaba capacitado para competir. Quiero aprovechar que estoy con la abogada y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, que estoy con el director ejecutivo de Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi, que es profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, con Rodrigo de la Riva, que es sociólogo, socio director de Activa Research, para navegar por varios temas. Daniel, la semana pasada vimos una crisis de seguridad que centró el debate en la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, en medio de un clima una vez más de confrontación en torno a cuáles deberían ser las medidas para resolver una ola de crímenes que vivimos hace 7 días. ¿Qué te parece la medida y qué te parece cómo está conduciéndose el debate en Chile? La medida me parece importante, necesaria, con ciertos, pero la forma en que se conduce el debate dista mucho de lo deseable. Creo que está muy, muy distorsionada. Distorsionada por el clima electoral municipal. Apenas se anuncia esta medida, aparece la alcaldesa de Santiago, que va a su reelección, señalando vehementemente en una performance bastante sobreactuada, creo yo, que no permitirá por ningún motivo. Yo me pregunto si no estuviéramos en campaña, la respuesta hubiese sido de la misma envergadura. Todos sabemos la importancia de avanzar en ese tema. La propuesta del gobierno apuntaba a ampliar los módulos dentro del mismo espacio donde está Santiago 1. Santiago 1. Entonces, ¿de qué estamos hablando verdaderamente? Entonces creo que no fue muy adecuada la respuesta que se dio desde la alcaldesa de Santiago, pero estamos en clima electoral y eso enrarece todo. Ahora, ¿eso debiera ser así? No. Lo que pasa es que cuesta que los políticos entiendan es que están entre ceja y ceja, los ciudadanos los tienen entre ceja y ceja, hay una desconfianza muy grande, entonces
no se cuida constantemente la forma de responder, las expectativas de los ciudadanos sobre la política en general. Uno puede decir, claro, voy a ganar aquí señalándoles a los ciudadanos que jamás permitiré que una cárcel se construya acá. Bueno, ¿y qué pasa con el resto del país? ¿Me interesa mi elección solamente o me interesan los problemas generales? Yo creo que ahí hay un punto importante. Ahora, respecto a la cárcel misma, es algo relevante, pero que no soluciona el problema. Más cárceles no solucionan el problema en Chile. Yo me pregunto, ok, ¿cómo va a funcionar esa cárcel en cuanto a su capacidad de reinsertar gente, de rehabilitarlos de los problemas que tienen, digamos, de tanto de drogadicción, de darles una alternativa para que luego cuando los suelten, cuando cumplan su condena, sean útiles a la sociedad o puedan o no hagan daño solamente. Actualmente el presupuesto de Gendarmería para temas de reinserción social es el 10%. Y si uno lo prorratea por la cantidad de presos que existen, 57.000, nos queda cerca de 87.000, casi 90.000 pesos mensuales por preso para rehabilitarlo. ¿Qué se puede hacer al mes con 90.000 pesos para transformarle la vida a alguien para que sea útil saliendo? No estoy hablando de los presos rematados, estoy hablando de aquellos jóvenes que delinquen por primera vez, aquellos ladrones de celulares que podrían hacer otra cosa perfectamente con su vida. Con 90.000 pesos no alcanza. Uno dice, pero ¿se lo merecen? Bueno, es que ni siquiera se trata ya si es que lo merecen o no. Es una cuestión de que ¿qué vamos a hacer con esa gente cuando salga? ¿Qué alternativa van a tener para que no sigan haciendo daño? Entonces, tenemos que cambiar un poquito la mentalidad sobre el para qué sirven las cárceles. Yo creo que esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Para qué sirve una cárcel? ¿Es un purgatorio? Esa es una alternativa. Mucha gente quiere que sea purgatorio un infierno. El otro día escuchaba al diputado Lonton que quería una cárcel en el desierto. Decía, pero si tienen que sufrir, tiene que ser una cuestión dura. Casi, quieren el infierno. Yo creo que ahí, o sea, estamos locos. O sea, no hay ninguna, en reflexiones como esa, es que no hay ninguna reflexión, no hay ninguna inteligencia, no sea la gente que piensa así, no se ha sentado a pensar verdaderamente qué es la cárcel, para qué está. Las cárceles no existen desde siempre. Antes existía la pena inmediatamente, pena capital o la indemnización directamente a la víctima. Cuando comienzan a crearse las cárceles, que es en la época moderna, y cobran mayor relevancia después de la Revolución Norteamericana, después pasan a Francia, a Europa, etcétera, se transforman en centros de reclusión donde no necesariamente la víctima es indemnizada. O sea, ya el Estado ni la sociedad tiene un deber con la víctima, sino que es aplicarle la pena directamente a esta persona, como si aplicándole la pena, la víctima tuviera alguna compensación o tuviera algún bien social. Las prisiones están mal pensadas desde su inicio. Debemos pensar también para qué sirve meter a alguien en la cárcel y qué vamos a hacer con esta persona cuando entre ahí. Con el presupuesto que tenemos hoy día para reinserción social, eso no sirve. Entonces, seamos francos, los que quieren más cárceles, quieren mantenerlos encerrados de por vida ahí, que lo digan francamente, que lo digan. Y lo otro es, si quiere más cárceles, ¿qué plan tiene para esto? Y recién ahí veamos si es que las medidas son buenas o no. Carolina Listado. Mira, yo le voy a ceder un punto a los alcaldes y voy a criticar otro. Porque no solo fue el alcalde de Santiago, también el alcalde de Tiltil, que obviamente todo el mundo miró para allá porque es obvio, y todos aquellos que tienen cárceles ya en su zona y que creen y que legítimamente piensan que podría ser ahí. Lo primero y lo que les voy a conceder es que, si bien es cierto, es raro que un alcalde no se oponga porque a ningún vecino de esas comunas le va a gustar que llegue una cárcel a su comuna, también es cierto que nuestro Estado en general y todos los gobiernos, aquí han pasado varios de distintos colores y suelen hacer lo mismo, es que son como elefante en cristalería. Cuando hay que resolver un problema, da lo mismo, pasan por arriba como camión, desarman todo, o sea, no mitigan nada. Nuestro Estado es muy invasor de las cosas. Entonces, tú llegas a una comuna. Mira, yo recuerdo la situación cuando peleamos, era alcalde en ese momento Claudio Rego, yo era asesor de su gabinete y peleamos contra la planta de gas que se iba a construir en La Reina. O sea, en Peñalolén arriba y que cruzaba, digamos, hacia La Reina al ladito, entre Peñalolén y La Reina, arriba el club de campo del militar.
Y nosotros decíamos, oye, iban a cortar el gas, porque Argentina nos iba a cortar el gas y no íbamos a tener gas y qué sé yo, y entonces había que hacerla. Yo le digo, ya está bien, hay que hacerla, pero ojo, ¿cuáles son las mitigaciones, compensaciones? Para poner una planta de gas al lado de vivienda, ¿cuáles son los caminos no dan? Mira, hicimos una pelea hasta que al final efectivamente las obras de mitigación se hicieron y todo, y bueno, la planta de gas se terminó instalando, hoy día una planta de respaldo, por suerte no está en funcionamiento, pero y más encima ahora además va encima de la falla de San Ramón. Entonces uno dice, nuestro Estado suele, cuando tiene que resolver un problema, ser muy invasivo y hace poco para compensar o mitigar los daños. Cuando hablamos de las zonas de sacrificio, por ejemplo, de las comunas que son zonas de paz, que es decir, Tiltil y otras, donde al final todo lo vamos a tirar allá, da lo mismo cómo y todo. Entonces, yo les cedo ese punto porque creo que yo probablemente también me opondría, a pesar de que Peñalolén tiene una cárcel, o sea, tuvo, que era el penal Cordillera, de otras características, pero también una cárcel al fin y al cabo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosas son las que debiera hacer el Estado para compensar y mitigar la presencia de una cárcel? Porque, ojo, cuando hay una cárcel, pregúntale a los habitantes de Colina o de otros lugares que tienen viviendas cercanas, es que es el traslado hacia la cárcel, los familiares, o sea, no es solo que haya unas personas encerradas en un lugar y que nosotros lo miremos desde lejos, sino que se genera todo un entorno. Si tú vas hoy día ahí a los tribunales de justicia, hay un entorno que está deteriorado, que hay problemas de seguridad. Entonces, si se va a poner una cárcel en algún lugar, yo creo que ahí debe ser con las medidas de mitigación y con las compensaciones necesarias para esa comuna, para que si va a soportar una obra que es de bien común, creo yo, porque esto es el tema del bien común, pues algunos sacrifican sus bienes particulares para algo que tiene un sentido mayor de responsabilidad, bueno, pero que tenga compensaciones y mitigaciones como corresponde, porque si no, también es cierto que algunos sufren los efectos, las externalidades negativas de las cosas y no las positivas, digamos, que va a tener el resto de la ciudad o del país respecto de tener una cárcel de alta seguridad, digamos, como corresponde. Y lo segundo, respecto del mismo tema, digamos, de la cárcel, yo creo que a mí, más que dónde, me importa cuándo, porque el anuncio, la verdad es que no sabemos si el lugar ya está más o menos definido. Yo escuché ayer al ministro de Justicia en la mañana y como que yo creo que tienen más o menos claro dónde, pero no han querido decirlo, o tienen 2 o 3 alternativas ya visibilizadas, pero una cárcel no se ha demorado en Chile construir menos de 10 años. Entonces, si es un anuncio para resolver un problema contingente, no cumple ninguna de las expectativas, porque en la práctica, con las cárceles que tenemos hoy día, tenemos que resolver un problema y abordar un problema que está pasando hoy. O sea, ¿qué hacemos con los que detienen hoy? Ahí había un operativo, no sé qué. Bueno, ¿qué está pasando con esos cabecillas de esas bandas que los están deteniendo hoy? ¿Dónde están yendo? ¿A qué cárceles están yendo? ¿Tienen celulares? ¿No tienen celulares? ¿Pueden hablar o no con sus familiares o con el resto de la banda? Etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la conversación, porque esto tiene para varios años más respecto de una cárcel de alta seguridad. Rodrigo, te prometo que parto contigo en el segundo bloque, ¿ya? Vale, con ese tema, y porfa, si volvemos al tema de las encuestas, que en Estados Unidos es súper importante hacer una correcta interpretación de los resultados de las encuestas. Momento que tengo, además tenemos que hablar de la inscripción de los candidatos esta semana, que ya nos queda poquito. Nos empuja a un nuevo proceso electoral dentro de los muchos que hemos tenido pero además con el voto voluntario y el voto obligatorio, donde espero tu mirada, tu expertise. Vale. Así que quédese tranquilo, Rodrigo de la Riva. Conoce la pick-up DFSK D1, la versatilidad de un todoterreno con la comodidad de una SUV. Incomparable en el terreno que te manejes, la pick-up DFSK D1 es un todoterreno. Y gestiona la solicitud de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada es Talana. Este invierno, que solo te preocupen las lluvias cuando vuelvan. Con Prosegur Alarms no solo proteges tu hogar y negocio, ahora también lo aseguras sin costo con una nueva alianza con Mapfre. Contrata tu Pack Plaza a solo 129.990 pesos con un año de 25% en la mensualidad. Solicita tu asesoría gratis al 600-586-1000 o en prosegur.cl. Y en Maletec son especialistas en soluciones de custodia, mobiliario y equipamiento.
te invitan a conocer las nuevas barreras de contención para inundaciones, además de todos sus lockers con armado fácil que te van a ahorrar espacio y costos en el transporte y despacho. Encuéntralos en maletec.cl. Junto a Daniel Grimaldi, que es el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, junto a Carolina Leitao, que es abogada, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, me lo aprendí, Carolina. Gracias. Y a Rodrigo de la Riva, que es sociólogo, socio director de Activa Research. Estuvimos viendo esta semana lo de las comidas rápidas, ¿viste? El estudio que hicimos. Sí, con la victoria. Exactamente. Rodrigo, ¿quieres cerrar el tema de la cárcel o quiere que vayamos inmediatamente a la...? Vamos al tema de la cárcel. ¿Ya? Bueno, hay problemas presentes. La delincuencia es el problema hoy día en la nación. El Pulso Ciudadano lo refleja consistentemente desde hace 2 años. Más del 55% de la población señala que ese es nuestro gran problema. Pero las soluciones son de corto, de mediano y de largo plazo. La cárcel propiamente tal es una solución, yo diría, de mediano a largo plazo, ¿no? Lo dijo Carolina, son 10 años que requiere una cárcel para su construcción. Por lo tanto, este problema inmediato no lo vamos a solucionar con esa solución propuesta. Ahora, ¿el dónde es la cárcel? Bueno, hay espacios que ya están preasignados, ¿no? El espacio de esta nueva cárcel está enmarcado en donde están los tribunales, ¿no es cierto? Y donde está Santiago 1, ¿no? A un costado. Pareciera ser que es como el espacio natural, ¿no? Indistintamente que pueda o no gustar a la alcaldesa, ese pareciera ser que es el espacio natural. Y muy cerca donde va a estar el nuevo servicio médico legal. Está a 2 cuadras. Está todo el sistema ahí relacionado y pareciera ser que sea lo lógico. Ahora, el ideal, y aquí hablamos de largo plazo, es más o menos por lo que decía Daniel, ¿no? Cómo reinsertamos a las personas en nuestra sociedad, cómo tratamos a nuestros presos, cómo nos hacemos cargo de ese producto de nuestra sociedad, porque son un producto de nuestra sociedad. Hay muchas iniciativas y muchas ideas de instalar cárceles, no en zonas aisladas per se, ni para inferir castigo a estas personas, sino más bien, primero, por temas de seguridad, porque en una sola aislada es más difícil de escapar, primero, pero principalmente en zonas productivas. Idealmente, si nosotros pensamos en esa posibilidad ideal de que las personas recluidas aprendan un oficio, desarrollen una actividad, sean productivos, me imagino en el mundo de la acuicultura hacia el sur, por ejemplo, en el mundo de la minería hacia el norte. La conectividad es algo que siempre es una demanda presente en Chile, arreglando carreteras, por ejemplo. Pero que eso tenga una retribución monetaria para ellos, al cabo del término de su condena son personas que primero van a haber aprendido un oficio, segundo van a haber ocupado productivamente su tiempo y tercero van a tener una cuenta de ahorro que les va a permitir, ¿no es cierto?, salir al mundo con más posibilidades de reinserción. Ese sería el ideal de largo plazo. No sé en qué medida en la clase política eso está en los planes, pero sería un muy buen escenario. En el corto plazo es lo que hemos venido hablando todo este año cada vez que sale el tema de la delincuencia y que lo dijo ayer el fiscal nacional Ángel Valencia. Lo primero es entregarle herramientas y reforzar a nuestras policías con capacitación y herramientas tecnológicas. Eso es lo primero. Segundo, fiscalizar a nuestras policías, es decir, evitar que el crimen organizado penetre en nuestras organizaciones y genere corrupción en los funcionarios. Ahí en Gendarmería se detectó toda una red de funcionarios, ¿no es cierto?, gendarmes dentro de las cárceles que estaban cooptados por el crimen organizado. Hace un par de semanas se detuvo a 12 funcionarios de una misma comisaría de carabineros, ¿no es cierto?, que estaban ejerciendo las mismas labores que el crimen organizado hace en la zona de comercio de Meix, ofreciendo protección a cambio de dinero, ¿no? Ese tipo de acciones son las que van a ir perfeccionando nuestro sistema de control de la seguridad actual. Y, por cierto, invertir en inteligencia. No tenemos hoy día un departamento de inteligencia que se dedique a la persecución primero del crimen organizado, segundo de las bandas. Dicen que hay algunas bandas que quedaron libres luego de que le han dado algunos batatazos, ¿no?, a algunas organizaciones más amplias y hoy día son las que más proliferan en crímenes. Por lo tanto, Carabineros, para poder accionar y ser más eficiente, y no solo Carabineros, sino que PDI, para poder accionar y ser más eficiente, necesitan una guía más estratégica de un ente superior que esté
diseñando un plan de control más efectivo de la delincuencia, y ese es un departamento de inteligencia que hoy día no lo hay. Pasemos al tema de las... por primera vez nos vamos a enfrentar a una elección claramente política, no en dos bandos, no constitucional, con el nuevo sistema. Un sistema que ha motivado muchísimo debate y que esta semana debería traducirse en un veto presidencial que aún no sabemos hacia dónde va en términos de aplicar multas a los ciudadanos o a los extranjeros que estén en Chile durante más de 5 años. Carolina, es una elección bien trascendente donde aparentemente los mayores problemas fueron en elegir candidato por las gobernaciones, entendiendo que allí hay segunda vuelta y que por lo tanto hay mayor flexibilidad para el tema, ¿no? Sí, efectivamente, pasan dos cosas. La primera es que efectivamente esta es la primera elección con voto obligatorio política propiamente tal, digamos, y donde se miden las fuerzas políticas. De hecho, es la única oportunidad en que se pueden medir, porque se mide a través del voto de los concejales, que se miden los partidos, finalmente la reputación también de cada partido, porque como los concejales son menos conocidos, finalmente la gente termina eligiendo a uno de un partido X o independiente, etcétera, y termina votando por el primero de la lista, etcétera. Eso se ha dado de manera bien permanente, digamos, en el tiempo. Y ahora con voto obligatorio, con mayor razón, porque mucha más gente vota y, por supuesto, no todos los concejales y concejalas son conocidos, salvo que sean personas, digamos, digamos, reconocidas de otros mundos, digamos, que también ocurre y que buscan los partidos también como llevar como candidatos justamente por esa misma razón. Eso es lo primero. Lo segundo es que se genera ahora toda esta incertidumbre porque hay un proyecto de ley que partió siendo un proyecto de ley para hacer la elección en 2 días y terminó siendo una ley miscelánea de elecciones, tratando de meter cosas entre medio, que obviamente empezó a generar un debate que debiera ser de más largo plazo, si uno quiere, o no encima de una elección, por tratar de resolver algunos problemas que eran prácticos. Terminaron metiéndose en un enredo, digamos, del tema del voto voluntario, obligatorio, etcétera, y que yo creo que lo único que ha hecho es enredar la discusión y además poner a estas alturas, o sea, estamos a una semana de inscribir las candidaturas y todavía no sabemos cómo se va a desarrollar la elección en octubre. O sea, igual me parece bien irresponsable que esto esté pasando a estas alturas, porque políticamente, ¿cómo tú inscribes los candidatos teniendo todavía ciertas incertidumbres desde el punto de vista electoral? Eso es bien poco serio desde el punto de vista de un país que siempre se ha ostentado, digamos, de su seriedad en este ámbito y en el tema electoral. Entonces, yo creo que hay que aprobar esta semana el proyecto con todos sus bemoles, porque la única posibilidad que exista voto obligatorio a estas alturas es que sea excluyendo y dejando en voto voluntario a los extranjeros. Otra discusión para después será si eso está bien, mal, más o menos, pero así quedó la ley. O sea, si no se aprueba el veto, no tenemos elección en 2 días y seguimos con voto obligatorio en un día con una elección larguísima que yo creo que va a ser muy compleja. Daniel Grimaldi. Hay que distinguir entre 2 efectos que puede tener esta medida. Uno en el corto plazo y que puede favorecer a un sector, ¿cierto? Y otro es la señal que se le da a la ciudadanía sobre qué es la democracia, tanto a mediano como a largo plazo. Uno puede considerar que efectivamente quienes no son ciudadanos no pueden tener todas las responsabilidades de quienes son solamente electores. Eso puede ser, pero requiere una discusión amplia, con una discusión doctrinaria, una buena discusión tanto en el Parlamento como en otras instancias, para que veamos cuáles van a ser las responsabilidades y los deberes y los derechos que van a tener los ciudadanos y quienes son solamente electores o los que están por un tiempo. Hay diversas formas en países de distinto tipo, donde en algunos casos se les permite a los electores que no son ciudadanos, en este caso los extranjeros, votar en elecciones municipales y no en las nacionales, o incluso también tanto nacionales como municipales. Hay de todos los casos, pero hay una discusión previa de acuerdo a buenos argumentos, a una cultura determinada, a un cierto país y la relación con el conjunto de los extranjeros. Entonces puede ser
hay argumentos en pro y en contra que son atendibles y esto puede darse una discusión así. Sin embargo, discutirlo ahora parece un despropósito, a todas luces. Porque si uno se pregunta, ¿es bueno cambiar las reglas de una elección 3 meses antes? No. Si uno pudiera elegir cuál es la mejor opción, no. ¿Nos obliga a algo indefectiblemente a tener que hacerlo ahora? No, tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que se está dando una señal a los ciudadanos en que podemos cambiar las normas de una elección sobre quién tiene derecho a votar y a quién se le va a multar y no 3 meses antes. Y eso desvaloriza también el peso de las instituciones, fomenta la crisis de confianza hacia la política, porque los ciudadanos pueden pensar perfectamente que, bueno, esto está hecho con una calculadora. Y yo no creo tampoco el argumento que está de la otra parte. Claro, las críticas que se han esgrimido por parte de la oposición apuntan más bien a pensar que también creen que ese bolso de votos de venezolanos particularmente les puede favorecer. Entonces tampoco es sincera la discusión. No encuentro buenos los argumentos ni de uno ni de otro lado. Y lo que me queda nuevamente es que los políticos de uno y otro sector están desvalorizando nuestro sistema democrático. Entonces, ¿cómo debiera darse esto? Ok, votar solamente por un voto en 2 días, que me parece bien. Vota más gente, es obligatorio. Sí, es de todo sentido tratar de ampliarlo para facilitarlo. Es una lástima que haya quedado el voto para extranjero, que no estaba en el proyecto en un inicio. Lo de las multas ciertamente es atendible. Pueden ser muy altas para gente que tiene el sueldo mínimo, por ejemplo. No puede ser la mitad de tu sueldo una multa por este tipo de cosas. Entonces, sí, era atendible, pero se desvirtuó la conversación por un error, creo yo, que puede favorecer a alguien ahora, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Es una lástima, creo yo. Pocas veces, Rodrigo, hemos caminado una elección tan a tientas, es decir, sin tener información, sin tener datos para contraste, sin tener fundamentalmente certeza sobre algunas materias. Por ejemplo, se da como un hecho que el voto obligatorio extranjero favorece a la derecha. Lo que puede ser real, o sea, lo vamos a saber en algún momento. Pero aquí es muy importante, a lo que te dedicas, a observar la sociedad y a más o menos ocultar qué puede venir en esta elección, ¿no? Sí, habrá que verlo, obviamente. Aquí es más difícil poder hacer un pronóstico adecuado de cómo se van a dar las campañas en cada territorio, por lo que dice Carolina, porque las reglas del juego todavía no están claras, ¿no? Tú pones a un candidato dependiendo cuál es el sistema, cuáles son las reglas por las cuales se rige el sistema electoral. Y la definición del voto obligatorio es clave. Se dice, y dice básicamente el bloque de oposición hoy día, que efectivamente todos los bolsones de extranjeros que se concentran en determinadas comunas, particularmente Santiago o Recoleta o Independencia, son una proporción, o sea, eso es un hecho, son una proporción importante del electorado y por lo tanto tienen voz para definir el futuro municipal de esas comunas. Ahora, como son personas que vienen huyendo de un escenario político local, principalmente de Venezuela, donde hay un gobierno que esgrime ser socialista, que está en crisis, que está a puertas de una elección ahora el 28 de julio, con amplia mayoría que lo declara como derrotado desde ya, per se es un electorado que más bien propicia cualquier candidatura que sea contraria a cualquier candidato que esté próximo a los preceptos del socialismo, ¿no? Por lo tanto, ese es un supuesto que habrá que ver, ¿no?, en el terreno. Hay encuestas privadas que de alguna manera están diciendo efectivamente que eso es un hecho, ¿eh? Que el mundo de extranjeros, venezolanos, colombianos, inmigrantes en general, más bien tienden a tener un voto más conservador, ¿no? Pero eso estará por verse. Y estará por verse el tema del voto, dependiendo cómo sea el voto, si es realmente obligatorio. A mi juicio, pienso que las reglas del juego no debieran cambiarse. Debiésemos regirnos por lo que ya estaba establecido, por lo que vivimos en el proceso de votación del segundo proyecto constitucional, donde toda la población fue a votar. Hubo una participación altísima, de 85%, lo que me indica que difícilmente alguien no va a querer ir a
ejercer su derecho, porque es un derecho el voto, pero también es un deber ejercerlo, ¿no? Y en Chile, en general, la cultura es que hay una cultura cívica pro estos procesos electorales y no veo mayor perjuicio en establecer una multa para empujar el voto, porque en realidad la proporción de personas que se ven enfrentadas a justificar si aplica o no la multa es menor, es de solo un 15%, ¿no? Entonces, y además que la multa aplica solo si no tienes justificación real, ¿no? Y luego verá el juez, y los jueces determinan, para todo tipo de partes, ¿no es cierto?, o multas, los jueces determinan si se aplica la multa que está establecida por ley o si hay una rebaja. El juez podrá determinar, dada la situación socioeconómica de la persona, si es que hay una rebaja al respecto, ¿no? O alguna multa que sea reparatoria, que puede ser no necesariamente pecuniaria ni dinero, podría ¿no? ser otra trabajo cosa, social, sí. no sé, se me ocurre cualquier cosa. Entonces, yo más bien diría que lo sensato, dado lo acotado del plazo, dado que nos queda una semana para la inscripción de las candidaturas y de que hay que desarrollar una estrategia, cada bloque político tiene que desarrollar su estrategia y su esquema de candidatos, es que se mantengan las reglas del juego. Rodrigo, ¿algo nos contabas de las encuestas en Estados Unidos? Sí. ¿En un sistema que es indirecto? Es democracia indirecta, ¿no? Para los auditores, ¿no? Es importante entender que uno siempre escucha que hay encuestas que, antes que se bajara Biden, Trump ganaba todas las encuestas por 2-3 puntos. Hay 5 encuestas clásicas, las de Fox, las de Reuters, que dan 2-3 puntos nada más a favor de Trump. Pero lo que en realidad hay que mirar en qué estados gana cada candidato, porque cada estado tiene asignado un número de electores, que son quienes finalmente conforman lo que se llama el colegio de electores y quienes eligen al candidato, con el mandato obviamente de la ciudadanía que votó mayoritariamente por el candidato en ese estado. Hay 7 estados pendulares, ¿no?, en Estados Unidos, Georgia, Pensilvania, Nevada, entre otros, que siempre tienen una votación pendular. Por ejemplo, estos 7 estados del 2016 con Hillary Clinton, en todos ganó Trump. Y eso le significó 117 electores de un total de 538 que se requieren elegir, pero que determina que una persona tenga más posibilidad de ser electo presidente en Estados Unidos, tener 270 o más, ¿ok? Este año, en estas encuestas que están saliendo, donde Trump a nivel total de votos logra 2 a 3 puntos de diferencia, en realidad en términos de electores logra entre 305 y 303 electores frente a Biden. Es decir, logra cerca del 58% de los electores. Por lo tanto, tiene una gran ventaja, no la ventaja que reflejan las encuestas de elección directa. Hillary Clinton en la elección del 2016 perdió teniendo 2,5 millones de votos más que Trump. ¿Y eso por qué? Porque Trump ganó en estos estados que pasan a ser estratégicos, ¿no? Que son estos 7 estados, swing states, que son los pendulares. Daniel, esta semana comienza en una ciudad que tú quieres mucho, los Juegos Olímpicos. ¿Te sorprende que el Sena sea apto para baño ahora o no? No me sorprende porque siempre ha sido objeto de zambullida, digamos. De un objeto de deseo. 1.400 millones de euros se gastaron en hacerlo. Sí, bueno, los Juegos Olímpicos son un momento para que los países hagan gala de lo mejor que tienen. No sé si el gasto será necesario para la situación en que está Francia hoy día. Creo que debiera ser... Pero tiene una retribución económica. Sí, o sea, claro, el turismo... Debe haber un cálculo inteligente ahí, no me cabe duda. Creo que es una buena oportunidad para que Francia muestre que es un país abierto, que es un país dinámico, que está creando muchas cosas nuevas y que no solamente se muestre como donde crece la extrema derecha. Digamos, personalmente a mí me da pena cuando se muestra esa imagen como Francia, el país de la extrema derecha. Ahora no, hay mucho más que eso. Están pasando cosas muy interesantes siempre en Francia. Y los Juegos Olímpicos es una oportunidad que yo creo que el presidente Macron va a aprovechar también para apaciguar un poco los ánimos. Y espero que después de esto puedan definir también más claramente cómo van a seguir, porque realmente están en un aprieto
los franceses. Sí, fíjate que hay permanentemente tema de seguridad en torno a los Juegos Olímpicos. Se han producido dos atentados importantes, uno en Múnich en 1972 por efecto de un conflicto que sigue no solo latente, sino que además más latente que nunca en el mundo, y el otro fue en Atlanta 96 con lo que suele pasar en Estados Unidos, con un desquiciado que decide marcar con un acto de violencia. Pero ustedes tuvieron la experiencia en Peñarolén, Carolina, con la organización de juegos que fueron increíblemente exitosos, pero que al mismo tiempo conlleva un grado de dificultad. Los parisinos están chatos con los turistas y fundamentalmente con lo que va a ser la invasión de los Juegos Olímpicos. Sí, el tema de seguridad siempre es un tema de dos tipos. En el caso de Europa y probablemente, dado el contexto, hay varias cosas. O sea, por ejemplo, todo lo que son los atletas israelíes que puedan competir, y en este conflicto bélico, digamos, todo lo que pasa en Rusia, Ucrania también, que ellos están mucho más cerca y por lo tanto se suma a los temas de seguridad en general, de cualquier juego, de que no haya problemas, digamos, del tipo normal de seguridad, le suma el tema de amenaza terrorista y además los conflictos bélicos que están, frescos y que todavía están vigentes en zonas cercanas. Entonces se hace mucho más complejo en una zona que ha estado bastante convulsionada, que ha tenido bastantes manifestaciones públicas, etcétera, y lo que hemos visto en París en varias oportunidades ha sido bien violento. O sea, y por lo tanto la reacción ahí de todo lo que significa poner a las fuerzas de seguridad con todo a resguardar los espacios, yo me imagino que debe ser muy complejo. Nosotros cuando se realizaron los Juegos acá en Santiago, nos convocaron a varias reuniones donde, por supuesto, el tema de seguridad, ahora nosotros mucho más vinculado al delito común, a que los atletas estuvieran en lugares seguros, que en el fondo las circulaciones, había presencia policial en todos los recintos, etcétera, pero era bastante, mucho más vinculado al delito común, más que a situaciones de riesgo que ellos pudieran tener. Lo que sí es cierto es que todos los espacios deportivos tenían altas medidas de seguridad para el ingreso, o sea, las credenciales, la identificación, los lectores de metales, etcétera. O sea, había una gran preocupación en ese aspecto y yo creo que eso se cumplió bastante bien, pero creo que no son asimilables, entendiendo que el conflicto en Europa hoy día es un conflicto está mucho más caliente el ambiente, y que el tema y la amenaza terrorista de ese tipo, digamos, de ese tipo de violencia es mucho más inminente y que la hemos visto en distintas situaciones y no deja de estar exento de ese riesgo. ¿Viste, Rodrigo, que el escenario del beach volley, del voleibol playa, está a la orilla del Sena y debajo de la Torre Eiffel? ¿No te acordaste un poco de Lavín con eso, no? De las playas en el centro de Santiago. Sí, y que en el Sena sea apto para baño y esas cosas. Era un visionario. Sí. Es todavía. Yo todavía estoy esperando el Mapocho navegable. Es que me encanta la idea. Sería fantástico, la idea de las esclusas, ¿no es cierto? Sí. A mí me parece una muy buena idea. Pero el día que tengamos el Mapocho navegable vamos a aspirar al Mapocho nadable, digamos. Sí, claro. Pero para eso hay que tener agua. Para eso hay que tener agua. Es un detalle. Se puede, pero es pedaleable al menos. Yo creo que ya. No sé si tan pedaleable, por la orilla superior, por arriba de la ribera. Sí, estoy hablando con un especialista. No, pero abajo. Que está por debajo, sí, ya está derruido. Ya. No existe. Por encima sí, hay ciclovía hasta Los Chever, que es fantástico, y hay una serie de parques que han cambiado toda la cara de la ribera del río Mapocho hasta el sur de Santiago, hasta el norte ahí, ¿no? Sí. ¿Se destruyó por la crecida del río? Sí, la ciclovía que va por debajo, ¿sí? por la crecida del río, efectivamente la destruyó, la dejó intransitable, con mucha arena y no se puede transitar por ahí. De hecho, no la abren. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Daniel también, Carolina, gracias por la altura del debate, como siempre. Aquí en País ADN, volvemos dentro de un instante.